Hola, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos todos a este programa sobre Manuel Sacristán. Tenemos hoy un plantel exquisito de personas que nos van a ayudar a difundir la obra de este gran filósofo marxista de nuestro país, un tanto desconocido, por eso queremos dedicarle hoy ese programa en el centenario de su nacimiento. Sacristán nació el año 1925, o sea, hace ahora justo 100 años. Diréis, madre mía, ¿no? Qué antiguo, cuánto tiempo. Pues sí, es antiguo, ha pasado mucho tiempo, pero nos parece que tanto su obra como su propia persona debe ser objeto de una reelaboración, de una revisita, bueno, de rendirle el homenaje que se merece y que quizá durante su vida no recibió. Ese es un poco el objetivo de ese programa de hoy. Contamos, como os he dicho, con un gran número de invitados e invitadas, todos ellos de probada sabiduría en ese tema, o sea que esperamos que va a ser muy interesante. En primer lugar, os presento a Mario Espinoza. Yo creo que es el más joven de todas nosotras. Y él es un filósofo marxista y descolonial, miembro de la redacción de Viento Sur. Ha trabajado muchísimo sobre los textos de Marx y es uno de los mejores conocedores no solamente de la obra de Marx en nuestro país, sino también y en profundidad de la obra de Sacristán, que yo creo que no le conociste, ¿verdad, Mario? Pero que lo ha leído con mucho detalle. Lo conocí por ti, y con mucha atención. Otro de los participantes hoy es José Sarrión, profesor de la Universidad de Salamanca y también experto. Bienvenido, José, también experto en la obra de Sarrión. Él, si no me equivoco, es miembro de Izquierda Unida, creo. Y también, bueno, autor de innumerables trabajos y uno de los, podríamos decir, de los animadores de ese centenario, porque a tu cargo están corriendo infinidad de conferencias y encuentros sobre su obra. Muchísimas gracias por participar en este debate. Otro de nuestros queridos amigos es Jorge Rijman, profesor de la Universidad Autónoma, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma. Muchas gracias, Jorge. Ya sé que has tenido que correr un poco para poder estar aquí con nosotras. Te lo agradezco de todo corazón, porque Jorge quizá está más interesado en la última etapa de la obra de Manuel Sacristán. Es miembro de Ecologistas en Acción y uno de los grandes defensores o promotores de lo que podríamos llamar ecosocialismo. Entonces yo creo que nos puede dar muchas indicaciones interesantes sobre este tema, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Tenemos también a Alicia Durán, que es investigadora del Consejo, es física. Bienvenida, Alicia, muchas gracias, que también has tenido que correr para poder participar. Eres también sindicalista, miembro de comisiones y nos vas a hablar sobre todo de la metodología de ciencias sociales, un poco del aspecto más científico de Sacristán. Como física supongo que es también, como a Jorge, también es este aspecto el que más te interesa. Muchas gracias por venir. Y por último tenemos a Salvador López Arnal. Muchas gracias, Salvador. Salvador es uno de los grandes amigos de Manuel Sacristán, recopilador de su obra, divulgador. Está haciendo una tarea ingente de republicar muchos de sus textos y un poco a ti te vamos a dar la palabra en primer lugar para que nos hagas una pequeña semblanza de nuestro autor, ¿no? O sea, sabemos, como ya he dicho, que Sacristán había nacido en Madrid en 1925, murió en Barcelona en el 85, murió relativamente joven. Él se trasladó a Barcelona después de la Guerra Civil,
Su padre, su familia, era una familia ligada al régimen franquista y durante los años 50 participó en la revista Laie, que era una revista de lo que podríamos llamar falangismo de izquierda, con varios artículos que, entre otros, habéis recuperado algunos de ellos, ¿no? Capella dice en su biografía de Sacristán que para un joven como él, o sea, un joven del bando de los vencedores, podríamos decir, incluso quizá aunque no fuera del bando de los vencedores, cualquier joven intelectual de la época, había como dos caminos para poder publicar y escribir. Una, las revistas de Acción Católica, y otras, las revistas de esa corriente de falangismo de izquierda, ¿no? Más o menos ligada a distintos autores de la época, ¿no? Bueno, no sé si primero lo que quería pedirte era como una breve semblanza de la persona que conociste, y luego sí podrías decirnos algo sobre esta relación, no solamente con esa corriente falangista, que quizá no sea lo más importante, sino también con otros autores de la época, Ortega y Gasset, etcétera, etcétera, ¿no? Pensadores importantes del momento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si sabré responder a tantas preguntas que me haces. Si acaso, la primera aclaración, yo no fui amigo de Manuel Sacristán, simplemente fui uno de los alumnos, de los muchos alumnos que veníamos de otras facultades y íbamos a escuchar a la Facultad de Económicas. Y además, por otra parte, le seguí mientras tanto, y a todas las reuniones que se convocaban de los suscriptores de mientras tanto, pues yo solía acudir. Pero mi relación con él es básicamente esa que acabo de comentar. En cuanto a tu pregunta, una biografía sucinta de Sacristán antes de su partida al Instituto de Lógica, Matemática y Fundamentos de la Ciencia de Münster, resumiendo mucho, podría ser: nació, como tú dijiste, en Madrid, en la calle Ruiz, en la casa de su abuela materna. Era el mayor de 3 hermanos, otro hermano falleció, el señor Enrique. Cuando tenía 10 años estalló la guerra civil y él tenía conciencia viva de esa guerra civil. De hecho, habló sobre ello en una conferencia que dictó en México en 1983. Su familia, que por vía paterna creo que estaba ligada, pero esto habló con poco conocimiento de causa, a la Embajada de Guatemala, que, si no recuerdo mal, Guatemala fue uno de los primeros países que aceptó el régimen franquista. Su familia estuvo unos meses en Madrid. Desde el mes de noviembre se fue a Valencia. Desde febrero se fueron a un pequeño pueblo de la costa italiana, Villa Triosa, si no recuerdo mal. Después se instalaron en Niza y ahí estuvieron 2 años. Volvieron a Barcelona, volvieron a España en agosto del 39. La razón por la que escogieron Barcelona era simplemente porque estaba más cercana a Niza que no a Madrid. No había familia de Sacristán por parte de padre o de madre afiliada en Barcelona. Después de eso estudia en el Instituto Balmes de Barcelona, acaba los estudios, creo que fue en el año 43, en el curso 43-44, y luego empieza sus estudios de Derecho, seguramente por presión familiar, como en muchos otros casos, Castellet o, por ejemplo, Gil de Viedma. Interrumpe sus estudios y luego estudia filosofía y al final acaba ambas carreras. Y a partir del año 54, como seguramente ya se recuerda, pues va a Alemania a seguir cursos de lógica e historia de la lógica durante 2 años. Es ahí cuando empieza su militancia en el sub-PC. De esa época que he descrito, si acaso 2 cosas a tener en cuenta. Una es que sufrió una nefrectomía, tuvo una tuberculosis renal, tuvo que ser operado, y desde entonces, yo creo que eso fue en el año 48, pero no estoy seguro, 48, 49, desde entonces vivió con un solo riñón hasta casi el final de su vida, donde le fue extirpado el segundo riñón, y el último año de su vida tuvo que hacer diálisis. Es decir, tuvo una salud, digamos, delicada, no tuvo buena salud, ¿no? Y luego, en segundo lugar, él estuvo en una organización juvenil de la Falange, que fue ser jefe de centuria en el Balmes,
y luego más tarde fue miembro del SEU, pero ser miembro del SEU era obligatorio, era un sindicato de estudiantes universitarios de Falange que era obligatorio. En el primer caso no fue así, y él conoció o leyó la literatura josé-antoniana, pero en el año 46, cuando creo que estudiaba segundo de Derecho, sí, creo que digo bien, habló con Francesc Vicens, conoció su testimonio de haber sido maltratado y torturado por falangistas universitarios, uno de ellos por Pablo Borda, y eso fue una causa desencadenante de que Sacristán se fuera de todo ese mundo. Se fue de todo ese mundo, no de cualquier forma, porque ya no fue fácil. En eso intervinieron pues, amenazas de todo tipo, pistolas incluidas, hubo algún amigo muerto, creo que en Santiago de Compostela. Bueno, todo eso lo explica bien Francesc Vicens acerca de Manuel Sacristán, y también lo explica bastante bien, bueno, lo explica muy bien Juan Ramón Capella en su biografía política. Eso en cuanto al aspecto biográfico. En cuanto al aspecto, digamos, de sus aportaciones, las primeras revistas en las que escribió Sacristán fueron, primero, Estilo, donde seguramente publicó un artículo, Esperamos el diálogo, y luego escribió en Cuadrante, Los universitarios hablan, que es una revista dirigida por Juan Carlos García Borrón, que fue un amigo suyo de juventud y a lo largo de toda su vida. Y luego escribió también en Laie, que fue a partir de los años 50, luego escribió también para una enciclopedia de pensamiento político que no se llegó a publicar, que estaba dirigida por Esteban Pinilla de las Heras. Escribió también una obra de teatro que se publicó en Revista Española, tuvo aficiones cinematográficas, de hecho tuvo un accésit por un guión titulado Munchen y llegó a dirigir un mediometraje. Y entonces en esa época al final ya empezaron sus traducciones, que fue una de las formas en que se ganó la vida durante muchos años. De toda esa época se podría decir que de los artículos de Estilo y de Cuadrante, ninguno de ellos se incluyó en Panfletos y Materiales. De esa época, ¿qué se puede decir? Pues que era un lector muy agudo, lo fue siempre, que admiraba el pensamiento de Ortega y también el de Unamuno. El número 2 de Cuadrante escribió una reseña o un comentario a la herejía La muerte de un perro. Escribió artículos sobre premios Nobel, bueno, escribió unos 8 o 9 artículos, ¿no? En una reseña que publicó de Introducción a la filosofía de Julián Marías, dijo ahí una cosa que yo no puedo ahora decirle con exactitud, pero vino a decir algo así como que el pensamiento de Ortega es un pensamiento de partida, jamás puede ser un pensamiento de arriba. Seguramente esa es la forma en la cual él concibió el pensamiento de Ortega en aquellos momentos. Luego vino la época del Laie, que fue desde el año 1950 hasta el año 1954. Bueno, antes si acaso explico lo de la enciclopedia de pensamiento político que dirigía Esteban Pinilla de las Heras. De eso tampoco se publicó, ninguno de esos artículos se publicó en Panfletos y Materiales. Un editor de su obra, Albert Domingo Curto, en Lecturas de Filosofía Moderna y Contemporánea, recogió 4 de esos artículos, y lo que se puede decir de esos artículos es que eran muy variados. Hay un artículo sobre Montesquieu, un artículo sobre Simone Weil, un artículo sobre formalismo, un artículo sobre Montesquieu, otro artículo sobre Kant, otro artículo sobre personalismo, otro artículo sobre libertad, etcétera, etcétera. Ahí quien ha hecho un gran trabajo de edición ha sido la Adriana Monet, y es posible que este fin de año también edite alguna cosa más. Muchas gracias. Y en cuanto a Laie, entonces, ¿sí? O sea, yo me quedaría un poco con la idea de que estamos ante un gran intelectual, un joven intelectual, que está haciendo como sus primeros pinitos, por decirlo así, enlazando con el pensamiento, en cierta medida, hegemónico en el momento, ¿no? Algunos de los artículos que tú citas pues son de autores muy conocidos en la época, ¿no? Y un poco a tono con eso, claro, querría plantear como, nos has dicho, estudió Derecho, estudió Filosofía, sabemos que le dan una beca en el año 54 para ir a Alemania, ahí estudia Lógica, y no solamente estudia Lógica, porque vuelve convertido en un comunista, miembro del PC, él pide el ingreso
Ahí un poco, no sé si tú querrías añadir algo, pero quería también darle la palabra a José Sarrión, que él conoce quizá un poco más este periodo, ¿no? Su periodo como comunista, integrado en el Partido Comunista, clandestino, con una actividad clandestina importante, fue miembro del Comité Ejecutivo, fue miembro del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es como la rama del Partido Comunista. Y ese periodo, que dura un montón de años, termina después de la invasión de Checoslovaquia, ¿no? Después, a finales del 68-69. ¿Qué nos podrías decir de ese momento? Porque claro, marca un contrapunto, ¿no? Salvador nos ha contado, ¿no? Es un joven intelectual, lector de Unamuno, lector de Ortega. ¿Qué puede suponer para una... Además, luego estudioso de la lógica, ¿qué puede suponer para un intelectual de este tipo ese paso a la militancia comunista en el PC de la época, que dura prácticamente 10 años, y cómo termina, ¿no? Bueno, hola Monse. Bueno, lo primero saludarte a ti, a Mario, a Alicia, a Jorge, por supuesto a Salva, a toda la buena gente que habéis reunido en este programa. Una pequeña corrección, es imposible que yo sepa más que Salva de nada en general, y especialmente sobre Sacristán, porque el mayor especialista en Sacristán es Salvador, ¿no? Pero agradezco mucho que me des en todo caso la palabra sobre este tema, porque es una etapa efectivamente muy interesante. Lo primero, Monse, es que hay un misterio que yo soy incapaz de desentrañar, y es cómo es posible, en primer lugar, que Manuel Sacristán se haga comunista en Münster. Esto es algo curioso. Yo he tenido alumnos de Münster y cuando les contaba esto les sorprendía mucho, porque no es una ciudad con una tradición, digamos, especialmente importante de izquierdas, digamos, ¿no? Parece ser que una figura importante habría sido Ettore Cassiri, profesor de lógica del Partido Comunista de Italia, de Pisa, quien podría haber sido muy influyente, al parecer, en la entrada de Sacristán hacia el marxismo. Y lo cierto es que efectivamente durante los años de especialización en lógica en Münster son los años en los que Sacristán, que ya ha roto con Falange, como ha explicado antes Salvador, efectivamente se aproxima al marxismo. Pero es que además se aproxima al marxismo de tal manera que a él le ofrecen una plaza de profesor para quedarse en el mismo instituto donde él está estudiando, y él rechaza esta plaza porque quiere volver a España a luchar contra Franco en las filas del Partido Comunista. Es decir, que no es una adscripción, digamos, teórica, sino que es una adscripción práctica o política, ¿no? ¿Cómo podríamos caracterizar esta fase, esto que algunos teóricos como el propio Salvador o Fernández Boy han llamado la primera etapa de madurez, digamos, de Sacristán, o este Sacristán comunista o dirigente comunista, incluso podríamos decir? Bueno, pues yo diría que tres pilares fundamentales. En primer lugar, hay una labor de difusión cultural muy importante. Sacristán se convierte en el intelectual antifranquista marxista de referencia en el país. Esta es la época en la que traduce Marx. El primer texto, por ejemplo, el primer libro de Marx que se edita después de la Guerra Civil en España, que es Revolución en España, que es una compilación de textos de Marx sobre nuestro país, lo edita Sacristán. La famosísima antología de Gramsci, que a día de hoy todavía sigue siendo considerada de las mejores antologías para aproximarse al pensador sardo. Todas sus traducciones sobre Lukács también son de esta etapa, etcétera. Es decir, una labor de difusión de marxismo, de pensamiento crítico, muy importante, que en los años 60 era enormemente escaso, ¿no? Y difícil de conseguir en España. Por otro lado, dentro del propio Partido Comunista hace labores de formación política. De esta época hay, por ejemplo, un documento muy interesante en torno al Manifiesto Comunista, los textos del Seminario de Arras, etcétera. Es decir, una preocupación por elevar la conciencia, digamos, cultural, la formación cultural del partido, también a través de las diferentes revistas que orbitaban en torno al PSUC y al PC. Y en tercer lugar, como actividad política directa, yo destacaría su labor al frente del Partido Comunista o del PSUC
en la Universidad de Barcelona. No olvidemos que cuando él empieza a ser dirigente comunista en el 56, el PSUC consistía en unos 300 afiliados, fundamentalmente obreros. No había ningún intelectual en el PSUC. Eso empieza a crearlo Sacristán junto a Fontana. Cuando él termina su etapa de dirigente, lo cierto es que hay una estructura muy importante en la Universidad de Barcelona que ha ido construyendo con el tiempo hasta el punto de que a mediados de los 60 son capaces de construir unas elecciones alternativas, unas elecciones paralelas a las del SEU y que son capaces de convocar la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, que es una estructura de representación clandestina completamente paralela e ilegal a la estructura del régimen y que supone un salto cualitativo en la lucha contra Franco en la Universidad de Barcelona. Y no olvidemos que todo esto lo hace mientras continúa estudiando y trabajando. Lo cierto es que ser dirigente comunista a Sacristán le supone un enorme sacrificio porque, para empezar, le supone dejar de estudiar lógica a tiempo completo. Y esto lo dice en varios momentos. Es decir, su compromiso político le obliga a abandonar lo que era su pasión, que era dedicarse a tiempo completo al estudio de la lógica en la universidad. Esto no lo puede hacer porque la actividad clandestina imposibilita este tipo de tareas. Y de hecho Sacristán solo publica 2 libros en su vida, uno que es su tesis doctoral y otro que es su manual de lógica. El resto son todo escritos breves de intervención. Sin embargo, de esta época hay algunos que son enormemente importantes. Por ejemplo, el lugar de la filosofía, los estudios superiores, es de esta época. O sus 3 lecciones sobre la universidad y la división del trabajo, que es precisamente un texto de intervención de su época de dirigente universitario clandestino. Por tanto, bueno, yo creo que es una época enormemente rica, que da lugar a enormes sacrificios. Él es expulsado de la universidad, no lo olvidemos. Primero le expulsan de la Facultad de Filosofía y lo reconvierten en profesor de metodología de fundamentos de filosofía, perdón, en la Facultad de Económicas, que más tarde se llamará Metodología de las Ciencias Sociales. Finalmente le expulsan de la universidad. Intentan gestionarle, de hecho el propio Mario Bunge ha explicado que le intentaron gestionar una plaza de profesor en el extranjero, pero el propio Sacristán renuncia porque vuelve a considerar de nuevo, igual que consideró en el 56, que su función es estar en España combatiendo a Franco. Y bueno, pues esta es la imagen que podríamos dar de Sacristán en este periodo. Sí, sin duda. Él contribuyó de modo muy importante a la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes. Eso, yo estudiaba en la universidad en aquel momento, o sea que lo recuerdo perfectamente, y muchas de las personas que participaban en el sindicato no eran comunistas, pero, sin embargo, los dirigentes pues sí lo eran, ¿no? Paco Fernández Boy, por ejemplo, que era delegado de filosofía, sí lo era. Y detrás de todas las movilizaciones por un sindicato democrático, en la propia capuchinada y tal y cual, estaba la Organización Comunista de Barcelona y estaba la figura de Manuel Sacristán con esa idea de crear un movimiento de masas de estudiantes antifranquistas que fueran capaces de generar esa autonomía universitaria, ¿no? Y eso enlaza con su propia idea de lo que debería ser, o de lo que debería ser una transformación anticapitalista, comunista, en una sociedad, ¿no? Cosa que, bueno, discutiremos también, o que igual os planteo después alguna cuestión al respecto. Pero sí me llama la atención, y es algo, yo creo que interesante, el que siendo un comunista clandestino, un militante, una persona absolutamente comprometida con esa lucha, sin embargo, no responde al modelo del, podríamos decir, intelectual marxista de izquierdas clásico, ¿no? Es un lógico, un hombre muy preocupado por el tema de las ciencias, que, como tú has dicho, se le impidió una tarea, una docencia universitaria repetidas veces, se le impidió ganar la cátedra de lógica en el año 62, es decir, que hay repetidos intentos de que no pueda entrar en la universidad y, sin embargo, podríamos decir que ese tipo de intelectual más ligado al saber científico, lector de Otto Neurath, introductor de formalismo lógico, del positivismo lógico en España, con la diferencia entre una cosa y otra, es una figura un tanto
peculiar, por llamarlo de alguna manera. Y ahí sí quería dar la palabra a dos de nuestros amigos y amigas, a Alicia y a Mario, en el orden un poco que queráis, que nos contarais un poco esa peculiaridad de Sacristán, ¿no? No solamente en tanto que marxista, sino marxista un tanto singular. No sé, ¿empiezas tú, Mario, por ejemplo? Como quieras, Monse. Muy bien. Bueno, yo antes de nada, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Es un placer compartir aquí con Salvador, con Alicia, contigo, con José, ¿no? Y con Jorge, ¿no? Pues vamos a esta discusión sobre Manuel Sacristán, que creo que es un autor al que hay que reivindicar muchas veces y hay que difundir todo lo que hizo. Y dar gracias a Salvador, porque nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, del trabajo tan exhaustivo y maravilloso que ha hecho con la edición de Sacristán también. Sacristán yo creo que es un pensador, desde luego podríamos decir que es un pensador anómalo. Yo creo que sí, dentro de la tradición marxista de la época. Porque justamente si por algo se caracterizó el marxismo occidental de la época, especialmente si lo comparamos con autores como Lucio Coletti, como Althusser, por ejemplo, o Galvano de la Volpe, eran autores, digamos, de un marxismo que podríamos calificar de vanguardias culturales inoperantes, eran grandes productores de teoría, pero en el caso de Sacristán se da, yo creo que la reproducción de algo que estaba en el marxismo clásico y no en ese marxismo, digamos ya, occidental de mediados del siglo XX, ¿no? Que es tener a un filósofo como Sacristán, que es al mismo tiempo un militante, trabajando en un proyecto de construcción hegemónica de una cultura comunista, ¿no? A partir del Partido Comunista. Yo creo que hay un elemento que singulariza a Sacristán. Es un militante y un intelectual, en un sentido fuerte. Y luego lo que señalabas y lo que señalabais, ¿no? Su formación. Yo creo que solo Ludovico Geymonat es un autor que se le puede comparar, digamos, un poco en el sentido de que era matemático, de que tuvo vínculos con el Círculo de Viena, con Maurice Lick, ¿no? Y yo creo que Sacristán es de los pocos autores que es también un teórico y un filósofo de la ciencia, digamos, en un sentido fuerte, y eso hace también que su producción teórica yo creo que sea muy valiosa, tremendamente valiosa, a muchísimos niveles. Y me gustaría destacar varias cosas que habéis señalado y que creo que son importantes. La labor de Sacristán como filósofo, por una parte, la labor de Sacristán como editor y traductor, que creo que también es muy importante, porque son dos labores, como digo, la primera, la de, esta segunda de edición y traducción, pues tenemos en Sacristán un traductor de Bunge, de Quine, de Gramsci, de Kors, de Lukács, es decir, un autor centrado en elevar la discusión política y marxista en este país y en construir, como os decía al principio, una cultura comunista, ¿no? Eso yo creo que está de fondo en Sacristán. Y por otro lado, todo este trabajo de edición y traducción, más toda su formación lógica y en filosofía de la ciencia, le da una mirada muy diferente sobre problemas muy específicos de la tradición marxista y problemas que le sitúan en un debate, por ejemplo, con Althusser, con De la Volpe o con Lucio Coletti, que tienen una reivindicación, por ejemplo, del concepto de ciencia marxista en un sentido como muy fuerte y donde yo creo que Sacristán introduce una luz que no han introducido otros autores. Pienso en su trabajo sobre, digamos, el concepto de ciencia en Marx, ¿no? Que es muy, muy interesante, como lee, digamos que Sacristán, esa vertebración de su pensamiento, por una parte más científica, le permite una lectura de la teoría marxista muy despegada de, digamos, de tentaciones absolutistas y especulativas que están en otros pensadores, ¿no? Pienso justamente en Althusser y De la Volpe, sobre todo en el primer Althusser, ¿no? Entonces yo creo que hay elementos como, por ejemplo, que se podrían reivindicar de manera muy clara y muy fuerte y que creo que son líneas que podríamos extender en el presente, que es, por ejemplo, su concepto de dialéctica, que es muy interesante, su visión de la ciencia como un proceso analítico reductivo, ¿no? Su manera, digamos, de intervenir políticamente a través de la dialéctica. Creo que hay muchos elementos que son más que reivindicables, ¿no? En la obra de Sacristán y que lo singularizan, yo creo, como un marxista que es de los pocos de esa época donde teoría y praxis se vinculan. Es decir, hay un vínculo muy fuerte entre teoría y praxis. Y además le permite, yo creo que esa visión, que hay otra cosa que hay que señalar, o sea, Sacristán es un autor que siempre está auscultando el presente, le permite detectar una gran diversidad de cambios que a otros marxistas se les pasan por encima, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con el ecologismo, que tienen que ver con críticas ecosocialistas justamente al modelo productivista y capitalista
y también a un modelo de mito de desarrollo que es heredero de la Tercera Internacional en el marco del marxismo, ¿no? O sea, como que Sacristán realmente establece, yo creo que, digamos, un cambio de paradigma. Podríamos decir que Sacristán está en las fronteras de ese marxismo occidental, apuntando hacia otros nuevos movimientos y planteando una serie de debates y de cuestiones que son centrales para pensar un comunismo adaptado a una época que ya no es la del mito del desarrollo, ¿no? Yo creo que todos esos elementos hacen de la obra de Sacristán digamos, una obra no solo a reivindicar, sino a profundizar, porque, como decía, incluso la noción de dialéctica, el concepto de dialéctica es un concepto muy potente, luego si queréis podemos hablar sobre esta cuestión, porque permite precisamente tener una visión que intersecta la teoría marxista con la práctica marxista y la producción de una cultura comunista, que creo que son ejes muy gramscianos que están entreverados en la filosofía de Sacristán. ¿Y tú qué dirías, Alicia, a eso? ¿Tú crees que su análisis sobre la filosofía de la ciencia, la metodología de las ciencias, todavía dice algo a las personas, a los científicos, a los investigadores que trabajáis en estos temas? Bueno, dice muchísimo. Yo, lo primero sería, bueno, que vierais qué hace una física como yo, realmente metida en un debate filosófico como este, ¿no? Como diría Paco Fernández Buey, invirtiendo los términos, una amiga de la filosofía dotada de conducta e ignorancia sobre esto. Pero bueno, yo he seguido, he estudiado en mi vida, no solo, bueno, más en mi carácter tal vez de sindicalista que de científica, la importancia o el efecto de los resultados de la ciencia sobre la sociedad, la cuestión, la importancia radical de lo que significa la política científica en esto, el pasar, que es justamente lo que hace Sacristán en plantear realmente la necesidad, la exigencia de pasar de la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia. Yo he leído a Sacristán y para esto agradezco infinitamente a mis amigos Alba y José Sarrión el mandarme una ingente cantidad de información en forma justamente de pequeñas cosas, de conferencias que ellos están recopilando realmente de todo lo que es la bibliografía de Sacristán. Y esto me ha permitido y me ha parecido muy interesante leer las ideas sobre ciencia de Sacristán en sentido cronológico, desde 1973, donde evoluciona y define, yo creo que por primera vez, lo que es la idea de investigación y desarrollo, donde cuenta esto, que esa investigación y desarrollo es un proceso largo en el que interviene mucha gente desde esa primera idea, pasando por muchas elaboraciones de la idea, hasta solo en el plano teórico, hasta llegar al laboratorio y pasar a las primeras ideas de ocurrencias que le llama tecnológicas para aplicarlo y llegar a la aplicación. Eso es realmente una descripción muy buena de lo que sucede en la mente tal vez del investigador desde que surge esa idea, la teoriza, llega al laboratorio y ve las posibilidades que tiene realmente de llegar a una aplicación real. Y en el año 76 es cuando Sacristán plantea que tanto la filosofía de la ciencia como la política de la ciencia están en crisis. ¿Por qué? Porque ya ha habido la terrible experiencia de las dos bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, pero también esa iniciativa de Crick que se asusta de las posibles consecuencias que puede tener la investigación genética y que publica un manifiesto contra la continuación de la investigación en ingeniería genética.
En este momento, Sacristán ya han pasado casi 20 años desde la invención, o sea, del ADN, vamos, no de la estructura del ADN, y Sacristán entra a hablar sobre la ciencia en el marxismo, y lo que analiza realmente es un cambio necesario en esa tradición marxista que plantea esa dinámica del crecimiento y esa multiplicación de las fuerzas productivas, desde la fuerza productiva del trabajo humano hasta la de la ciencia, con las relaciones de producción imperantes. Pero ahí empieza a intuir realmente que este cambio, que es fruto de esa presión de las fuerzas productivas en el crecimiento, no necesariamente va en el sentido emancipatorio, ¿no? Él intuye realmente que aquí estas cosas están fallando y que ese sistema, ese desarrollo de las fuerzas productivas y del complejo de ciencia y técnica necesitan elementos de decisión a nivel político. Y ya es en 1977, que es muy curioso en la forma en que va evolucionando en esta evolución de las ideas de la ciencia dentro del marxismo, en la cual apunta por primera vez que esas fuerzas, la ciencia, la que empieza a llamar como tecnociencia, es una fuerza productiva, pero que al mismo tiempo es una fuerza destructiva. Esto a mí me parece de una importancia capital realmente, porque pone en jaque claramente el sistema, vamos, y la idea central del marxismo y de todo lo que es el positivismo, el neopositivismo, de que la ciencia siempre apunta en un sentido positivo y en un sentido emancipatorio, ¿no? Pero curiosamente, además, frente a esos, por ejemplo, lo que hace Crick y también otros científicos, básicamente en Estados Unidos, la alternativa que propone Sacristán justamente a esa confianza ilimitada en el desarrollo de las fuerzas productivas no es paralizarlo, no es paralizar la ciencia. Eso es, según Sacristán, es una actitud inviable e indeseable, es lo que nosotros ahora llamaríamos ponerle puertas al campo, ¿no? Él no dice esto, nunca lo propone, sino lo que propone realmente es intervenir políticamente en el proceso del desarrollo de esas fuerzas productivas destructivas. Y por eso él apunta que hace falta un programa socialista que en el sentido de desarrollar esas fuerzas productivas destructivas, poniendo herramientas políticas para controlarlas. O sea, controlar ese desarrollo desde la política. O sea, no luchar contra la ciencia y el desarrollo de esas fuerzas y, por supuesto, no confiar ciegamente en ese desarrollo, sino regularla para evitar esos efectos potencialmente destructivos. Claro. Pero yo estaba pensando, piensa que cuando está hablando de la política científica, también habla del lugar de la universidad en los estudios superiores, del lugar de la filosofía. Es decir, en el texto, cuando plantea la división entre trabajo material y trabajo intelectual, es decir, que ahí hay toda una problemática compleja, de tal manera que podríamos decir, el trabajo de investigación, el trabajo de desarrollo científico está también ligado a esa sociedad capitalista, a esa sociedad asalariada, esa sociedad mistificada en la cual unos trabajan con la cabeza y los otros con las manos. Es decir, que introduce ahí todo este tipo de problemas que a mí me parecen muy interesantes y que en los años 70 eran relativamente desconocidos, porque
Como hemos hablado antes, se hablaba de la autonomía de la universidad, pero no de esa vinculación de la universidad, cosa que sin embargo hoy es clara, ¿no? Entonces ahí también quería llamaros un poco la atención. Yo creo que a finales de los 70 hay como podríamos decir, un final de una determinada tradición, no sé si final, pero crisis de lo que podríamos llamar la tradición comunista marxista clásica de la Tercera Internacional, y a la vez la aparición de los informes del Club de Roma sobre la limitación del planeta, por decirlo así, cosa que sabemos que leyó con mucha atención, y eso da lugar a esas nuevas corrientes o a esos nuevos intereses, ¿no? Ecologismo, feminismo, movimiento por la paz, nuevos movimientos sociales y tal. Ahí a mí me habría gustado hablar un poco de la cuestión del feminismo, porque justamente él da entrada en la revista Mientras Tanto a los temas feministas, pero choca también con que las feministas en aquel momento lo que queremos era, ¿no?, hablar por nosotras mismas, no plegarnos sin más a determinadas cuestiones. Ahí él está muy ligado a las posiciones que defiende su compañera, Giulia Dinolfi, más ligadas a la tradición comunista de los partidos comunistas, especialmente del Partido Comunista Italiano. Pero quizá más que entrar en eso, y ahí quería darte la palabra, Jorge, porque tú eres como uno de los seguidores, yo creo, en nuestro país que más ha profundizado en esta cuestión, a la introducción de las temáticas sobre el ecologismo, ¿no? Es el ecosocialismo, cómo pensar los límites del planeta, cómo pensar ese carácter destructivo que decía Alicia de las propias fuerzas productivas. No sé, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Sí, yo creo que es muy acertado, Monse, como decías, fijarnos en ese final de los años 60 y comienzos de los años 70, ¿no? Para Manuel Sacristán, 1968 pues fue un año clave, sobre todo por el interés con que él siguió el intento de renovación de las sociedades, ¿no?, del socialismo llamado realmente existente, la checoslovaca, y cómo aquella primavera de Praga pues acabó siendo aplastada por el poder soviético. Ese es un momento clave, ¿no? Es un gozne, porque a partir de ahí seguramente pues quedan clausuradas las esperanzas que todavía se podrían albergar en cuanto a una posibilidad de renovación desde el interior, ¿no?, de ese mundo nacido de la Revolución de Octubre y esa tradición de la Tercera Internacional, como tú señalabas, ¿no? Y para Sacristán, poco después, eso va a sumarse, ¿no?, esa crisis, ¿no?, del mundo de la órbita soviética y del comunismo de la Tercera Internacional, va a sumarse con lo que se podrían llamar pues esos nuevos problemas civilizatorios que se van haciendo evidentes en ese final de los 60 y comienzos de los 70, ¿no? Se puede quizá recordar como en un año, en 1972, pues se celebra la primera de las cumbres internacionales que va a convocar Naciones Unidas, ¿no?, sobre medio ambiente y sociedad, ¿no?, la cumbre de Estocolmo, y es también en 1972 cuando se publica el primero de los informes al Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Y Sacristán es uno de los escasísimos intelectuales en la izquierda europea que se da cuenta de la magnitud enorme de lo que está apareciendo allí, ¿no? Antes lo habéis evocado también, ¿no?, esta cuestión de los límites del crecimiento, algo que debería ser evidente, ¿no?, que una sociedad industrial, ¿no?, el capitalismo, pero también el mundo soviético productivista de la época, pues no puede crecer indefinidamente dentro de una biosfera finita que va a topar con límites biofísicos, ¿no?, que entonces todavía pues se veían como algo relativamente lejano y para nosotros pues son ahora una realidad constatable, ¿no?, ese choque contra los límites biofísicos de la Tierra. Y Sacristán se da cuenta de que eso
implica volver a pensar muy profundamente lo que se ha concebido como progreso, lo que se ha concebido como desarrollo, las perspectivas de avance social, la idea de un comunismo de la abundancia, ¿no? La idea de una idea de emancipación social en la cual iba a ser el crecimiento de las fuerzas productivas el que iba a allanar el camino para resolver los distintos antagonismos y conflictos. Todo eso le lleva a plantear lo que luego hemos llamado ecosocialismo, ¿no? Es un pensador ecomarxista pionero a escala mundial, funda lo que se podría llamar también pues una corriente ecosocialista autóctona en nuestro país, ¿no? Primero a mediados de los 70 con la revista Materiales y luego de manera más marcada después de 1979 con la revista Mientras Tanto. Amigos y compañeros suyos en esas luchas han seguido después desarrollando esas ideas, ¿no? Pienso en Paco Fernández Buey, pero también Paco murió por desgracia demasiado pronto, en 2012, pero otros amigos y colaboradores, compañeros suyos como Joaquim Sempere o Enric Tello, pues tomaron esa bandera y siguen haciendo desarrollos fecundos y originales, ¿no? Y luego quizá valga la pena también señalar, aunque no sea... sobre todo porque da la idea, ¿no? de ese carácter, ¿no? que antes evocabais, ¿no? de auscultador también de los latidos del presente, puede parecer obvio ahora, ¿no? que un pensamiento descolonial pues debe formar parte, ¿no? de cualquier síntesis emancipatoria que podamos hoy pensar, pero no lo era tanto entre los europeos, los marxistas europeos de ese momento, y ahí pues también Sacristán con ese interés apasionado por la figura de Jerónimo, ¿no? el caudillo, el luchador apache, y a través de Jerónimo por las culturas amerindias, no solamente la apache, pues también es algo como muy significativo. No sé, no es tan fácil encontrar ejemplos de ese acercarse a la alteridad de una cultura, como en ese caso la de los apaches, con el ánimo de comprender y de aprender con que Sacristán lo hace justo a comienzos hacia 1970, 1971, ¿no? Él hace traducir la biografía de Jerónimo, la anota profusamente. Eso se podría poner en conexión con los esfuerzos que desde el interés que al Sacristán todavía muy joven pues le había suscitado las lenguas y culturas amerindias, hasta el punto de haber empezado a aprender algo de náhuatl en los años 50, si no recuerdo mal, pero bueno, de eso saben, seguro que lo pueden fijar más Salva o José, ¿no? Sacristán es de los pocos, ¿no? que en esos años 70 entabla un diálogo fructífero con otros pensadores pioneros en la Europa de ese momento, sobre todo con Wolfgang Harich, ¿no? Pero también de otra manera, con más distancia, con Rudolf Baro. Sigue con mucho interés el desarrollo que va a llevar a la fundación en 1980 del Partido Verde Alemán, que tenía entonces una componente de izquierdas muy fuerte, que luego, por desgracia, pues fue perdiendo en las luchas y los debates de los años 80 y comienzos de los 90. Y es un lector de Georgescu Regen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El padre fundador, si se quiere decir así, de la economía ecológica. Aboga por un ecologismo científicamente informado y a la vez por un ecologismo revolucionario. No cree que sea posible ecologizar el capitalismo. Hay un testimonio impresionante de la profundidad de su análisis en un texto breve, pero muy recomendable para estas cuestiones, ¿no? que es su aporte en 1979 a las jornadas de ecología y política de Murcia, ¿no? En unas pocas páginas pues hay una síntesis deslumbrante del replanteamiento que está intentando llevar a cabo.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos terminando. A ver, muy cortito, porque ya estamos al final. Como en un minuto, minuto y medio, quería pediros simplemente una frase que nos permita definir su obra y su contribución a la cultura española en general y al marxismo en particular. Vamos en orden inverso. Empiezo por ti, Jorge, que has sido el último en intervenir. Dime una frase que te parezca definitiva de por qué es importante leer a Sacristán. Bueno, es un pensador de primer nivel y al mismo tiempo fue un militante comprometido en todas las etapas de su vida. También en esta última que estaba yo evocando, Sacristán fue uno de los fundadores del Comité Antinuclear de Cataluña y estuvo comprometido también en las luchas ecologistas de base desde mediados de los años 70 y hasta su muerte en 1985. Muchas gracias. ¿Y tú, Mario, qué añadirías? Pues yo hablaría del rigor y de la lucidez de un intelectual que fue al mismo tiempo un militante y creo además que dio lugar a un marxismo muy, muy original y que todavía tenemos que descubrir, que tenemos que reivindicar y que tenemos que prolongar en el presente por muchas de las cosas que aducía Jorge, pero creo que hay muchos conceptos de Sacristán que además hoy en día nos permitirían mirar mejor a Marx y por otro lado mirar mejor nuestro presente y transformarlo. Muchas gracias, Mario. Alicia, ¿te toca? Bueno, pues yo destacaría realmente esa calidad, esa cualidad que tenía Sacristán para exponer las ideas y dialogar y discutir no solo con los académicos y los filósofos, sino de exponer sus ideas donde era importante, discutir con los obreros del metal o de la construcción sobre por qué realmente había, cuáles eran los límites ecológicos y cómo convencer con esa acción capilar que él toma, esa idea básica que toma de Gramsci, de hablar, hacer entender y comprender en el movimiento sindical, por ejemplo. Él fue uno de los fundadores de comisiones obreras en Cataluña, que en un sitio realmente movimiento, donde en medio de una crisis era muy difícil plantear que había que poner límites a su propia vida, pues Sacristán, de acuerdo justamente con su idea de ser uno y el mismo en todos los sitios, entra y dialoga con el movimiento sindical y avanza, por ejemplo, en las ideas sobre la enseñanza, la necesidad de cambiar la enseñanza, de cambiar la universidad y de introducir, por ejemplo, la ciencia desde el principio. Gracias, Alicia. José, te toca. Bueno, pues como me pides una frase con máxima disciplina, yo diría que para resumir a Sacristán, yo diría que en el plano teórico, dudar de todo, incluidos los padres fundadores, dudar de todo, y en el plano ético y político, ir en serio, que es algo que él dijo varias veces. Sí, realmente el compromiso ocupa un lugar fundamental. ¿Y tú, Salvador? A ver, ¿qué nos dirías? Esto no me sale muy bien, pero en todo caso lo intento. Yo creo que Sacristán fue un imprescindible en el sentido de Brecht, fue también un buen hombre en el sentido de Brecht, fue un filósofo de la vida que fue muy en serio, fue también un maestro de varias generaciones, no solamente de universitarios, sino de gente trabajadora y de ciudadanos en general. Y, en definitiva, una persona en la que sería un error imperdonable que habitara nuestra vida. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esperamos que os den ganas de leer los textos de Sacristán, de hablar de él y de tenerlo en el lugar que merece. Muchísimas gracias. Tratando
tratándose de un gran intelectual, qué menos que recomendar su obra. Pero no solo eso vamos a recomendar hoy. Para empezar, y para quien no lo conozca, es muy útil una colección de 4 CDs que publicó en 2006 la editorial El Viejo Topo. Los realizó Xavier Juncosa, con la ayuda de Salvador López Arnal y Joan Benach. Constan de múltiples entrevistas, montadas y acompañadas de imágenes fijas y fragmentos de conferencias, que dan cuenta de un modo casi exhaustivo de las peripecias y avatares de su biografía. Los entrevistados son personas que le conocieron y le trataron, e incluye desde otros filósofos como Emilio Lledó o Jesús Mosterín a discípulos y compañeros, también grandes intelectuales, como Paco Fernández Buey, Toni Domènech o Ramón Capella. Como segunda lectura queremos recomendar la biografía de Ramón Capella, que fue amigo y compañero durante muchos años. La publicó la editorial Trota en 2005 y es una aproximación rigurosa y documentada de la vida y obra de Manuel Sacristán. Aborda las facetas más importantes de este original pensador, su pasión por la lógica, su compromiso político en el Partido Comunista durante los años 60, en plena clandestinidad, y su obra posterior, cuando, como editor de la revista Mientras Tanto, introduce nuevos problemas en el panorama político español, el interés por el ecologismo, las movilizaciones en favor de la paz y la apertura al feminismo. Y por último, tercera recomendación, no podía faltar una referencia a su propia obra. Por razones fundamentalmente políticas, ya que la presión franquista se cebó con él, es una obra fragmentaria, formada por múltiples prólogos, reflexiones, materiales colectivos, como el famoso Por una vida democrática, escrito en pleno auge del movimiento estudiantil antifranquista en los 60, o reflexiones y comentarios a obras traducidas por él. Lleva el significativo título de Panfletos y Materiales, que empezó a publicar la editorial Icaria en 1983. Consta de 4 pequeños volúmenes, que recogen una pequeña parte de todo lo que escribió, ordenada según la temática. El primero lleva como subtítulo Sobre Marx y el marxismo, el segundo, Papeles de filosofía, el tercero, Intervenciones políticas, y el cuarto, Lecturas. El último se publicó de modo póstumo. Y para quien tiene poco tiempo pero ganas de saber, recomendamos la página web mantenida por Salvador López Arnal en Spy Marx. Ahí se recogen numerosos textos y reflexiones que sin la labor ingente y apasionada del erudito investigador que es Salvador López Arnal se habrían perdido irremisiblemente. Con esto os animamos a dar cumplido homenaje a los 100 años del nacimiento de ese gran intelectual de la segunda mitad del siglo pasado. Esperamos que os guste.